Buenas noches, les voy a mandar el video de la clase de biomoléculas. Vamos a continuar con célula. Habíamos visto en la primera clase teoría celular, en que todos los seres vivos están formados por células. Después características de los seres vivos, qué cosas tienen que tener un ser vivo para que lo sea, a diferencia de algo no vivo. Y ahora vamos a ver biomoléculas, que es lo que está constituido de las células. Recuerde que una de las principales características de que algo tenga vida es que esté formado por células, ya sean organismos unicelulares formados por una célula o organismos pluricelulares formados por más de una célula. Las células a la vez están formadas por estructuras más pequeñas que no podemos ver a simple vista, que se las llaman moléculas o biomoléculas. Las biomoléculas, ¿por qué? No es que tengan vida por bio, sino que los conforman todos los seres vivos, desde una bacteria hasta un oso polar. Todos están formados por biomoléculas. Ahora vamos a ver cuáles son esas biomoléculas, pero antes tienen que saber cuál es el concepto de molécula. La molécula es un conjunto de átomos, por ejemplo, los que encuentran en la tabla periódica. Oxígeno, nitrógeno son átomos, carbono es átomo, hidrógeno es átomo. Entonces las biomoléculas están formadas por átomos. Esos átomos se unen y forman moléculas. Acá les puse como un pizarrón, ¿sí? En donde, por ejemplo, los hidratos de carbono, que es una de las biomoléculas, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno, esos se unen y en su totalidad forman moléculas. O sea que los átomos son partículas que se unen y van a formar algo más grande llamado moléculas. Por ejemplo, el agua. ¿Sí? El agua tiene H2O, dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Bueno, se unen y forman el agua, que es una molécula. Esas moléculas pueden ser orgánicas o pueden ser inorgánicas. ¿Qué quiere decir? Inorgánicas, que están formadas por pocos átomos, inclusive de carbono. Por ejemplo, el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, como dice acá. El agua H2O. ¿Qué quiere decir? H2O. Que tienen dos átomos de carbono, como dijimos antes, y un átomo de oxígeno. Por ejemplo, H2O. ¿Sí? Igual a 3 átomos, por ejemplo. ¿Sí? Sale medio mal ahí. Después, dióxido de carbono, tenemos CO2. Tenemos 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Es inorgánica, está formado por pocos átomos, y las orgánicas están formados por más átomos de carbono unidos a otros átomos de carbono o átomos de hidrógeno. Ahora vamos a ver ejemplo. El oxígeno, por ejemplo, no tiene átomos de carbono, son en poca cantidad, no tiene átomos de hidrógeno, por lo tanto el oxígeno atmosférico que está en el aire va a ser una molécula inorgánica. Molécula va a estar formada por 2 átomos de oxígeno, acá 2 átomos de oxígeno más 1 de carbono. Cada uno son átomos. Después tenemos las moléculas, en realidad orgánicas, que están formados, dijimos, por la unión de átomos de carbono a otros átomos de carbono o átomos de hidrógeno. Que esas son las biomoléculas, que son las que se encuentran en todos los seres vivos. Y esa unión, ¿sí?, son las que tienen energía química, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, moléculas más sencillas, como acá dice CH4, es que está formada por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, unidas. En realidad es así. Vamos a hacerlo bien. Yo tengo 4, estoy buscando el anotador. Tengo, por ejemplo, carbono y tengo 4 de hidrógeno. Bien, esta es orgánica. Si se fijan en la explicación anterior, si la comparan, está formado por más átomos de carbono unidos a átomos, perdón, más átomos de hidrógeno unidos a átomos de carbono.
Esto se lo representa como enlace, que es la unión entre los átomos, hidrógeno con carbono, según hidrógeno con carbono, hidrógeno con carbono, hidrógeno con carbono. En este caso hay 4 enlaces, 1, 2, 3, 4. Cuando ese enlace se rompe, libera energía química, energía para ser utilizada. Este es el caso del metano, el ejemplo, que el metano es el gas, por ejemplo, que se encuentra en la garrafa, que se encuentra en la cocina. Bien, o acá está el alcohol, que tiene más cantidad todavía de átomos, que también es otro ejemplo, en realidad, de molécula orgánica. Entonces, molécula inorgánica formada por pocos átomos de carbono, unidos a átomos de hidrógeno, y molécula orgánica, muchos átomos de carbono unidos a otros átomos de carbono y unidos a átomos de hidrógeno. Esas son las más sencillas. Ahora vamos a las más complejas, que también son moléculas orgánicas, pero se las llaman biomoléculas porque están en todos los seres vivos. Como dije antes, una bacteria es un oso polar, un perro, un gato, una planta, un hongo, un alga, en nosotros, ¿sí? Que constituye en realidad a todos los seres vivos. Y esos se encuentran en las células. Y son 4. Son hidratos de carbono, no sé si alguna vez lo escucharon, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos se refiere al ADN. El ADN está formado por átomos de cadena de carbono, por eso es una molécula, todas estas son orgánicas. Entonces, empecemos con hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se encuentran en las células. Nosotros consumimos hidratos de carbono a partir de la alimentación. Esos hidratos de carbono se metabolizan, es decir, surgen ciertos cambios en los cuales van a formar después parte de la célula que nos constituyen. Y estos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, que son esos átomos. Y esos átomos se unen formando grandes cadenas de carbono, por eso hidratos de carbono, hidratos de hidrógeno, en la cual forman monosacáridos. ¿Qué quiere decir? La biomolécula vendría a ser como un tren que tiene vagones. Cada vagón vendría a ser un monómero, es decir, una parte. Entonces, su totalidad, por ejemplo, 5 vagones forman hidrato de carbono. Bueno, cada vagón, ¿sí?, forma en realidad un monómero, que es la parte, es la estructura del hidrato de carbono, de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Los lípidos no tienen monómero. Entonces, por ejemplo, acá, ese monómero está formado por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Se une en forma de monómero, monosacáridos, si está formado solamente por un monómero, o sea, por un vagón. Un disacárido está formado por 2 monómeros, acá lo dice, y polisacárido, poli es mucho, que esté formado por más de 2, por ejemplo por 4, o sea, por 4 vagones. En su totalidad siempre forma un hidrato de carbono, pero cada parte es un monómero, se lo llama, que se junta y forma hidratos de carbono. Si es un monómero monosacárido, si son 2 monómeros disacáridos, si son más de un monómero polisacárido. Acá, por ejemplo, un monosacárido es la glucosa, que se encuentra en sangre, es el azúcar que se encuentra en sangre, o es el nutriente que produce la planta mediante la fotosíntesis. La sacarosa, que es el azúcar de leche que vamos a comprar, ¿sí?, es un disacárido. Y después tenemos también la celulosa, que se encuentra en las plantas, que es polisacárido, o el almidón, que a veces se utilizan para cocinar, también es un polisacárido. ¿Y qué nos da los hidratos de carbono? Energía a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que nos da energía de forma inmediata. No es que se almacena. A veces sí, se almacena, por ejemplo, en el hígado de los músculos, pero en realidad nos da energía en forma inmediata. Por eso muchos futbolistas, deportistas, comen pastas antes de un partido para obtener energía a corto plazo. Después tenemos los lípidos, que son las grasas, son los aceites, grasas a temperatura ambiente sólida, aceites a temperatura ambiente son líquidas. Y también se encuentran en estructura diminutiva los lípidos en las membranas de las células. Están formados también por carbono, hidrógeno y oxígeno, es una biomolécula, y nos aporta energía a largo plazo, no de forma inmediata como los hidratos de carbono. Y su monómero, perdón, no tienen monómero, pero están formados por estructuras más pequeñas, son ácido graso y glicerol. Las proteínas se encuentran principalmente en la carne, se encuentran también en el pescado, en verduras, y están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, acá se le agrega un átomo, ¿sí? Se unen
esos átomos formando la proteína. Los monómeros, las estructuras más pequeñas que estén formadas, o sea, su vagón en un tren, vendrían a ser los aminoácidos. Hay 22 aminoácidos. La mitad son esenciales, que quiere decir que deben ser incorporados sí o sí mediante la dieta, porque nuestro cuerpo no lo produce. Y son, por ejemplo, el colágeno, ¿sí? Que se encuentra en la piel, son proteínas. Son, por ejemplo, la hemoglobina, que se encuentra en la sangre y circula oxígeno y dióxido de carbono. ¿Sí? La queratina, la quitina, bien, que se encuentra en pelo, uña. Y después tenemos los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, o sea, el material genético, que están en todas las células, están en todos los seres vivos. Y eso está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, o sea, esos son los átomos que conforman una molécula de gran tamaño. Por eso son macromoléculas, se las consideran. Macro de gran tamaño. Contienen la información genética, son el ADN y el ARN. Esas son todas orgánicas. Y estas son inorgánicas, oxígeno, dióxido de carbono, agua, como habíamos dicho antes. Acá tienen que completar el cuadro de la siguiente manera. Completen el siguiente cuadro. Nombre del monómero que los compone. Habíamos dicho que el monómero es la parte más pequeña. Los lípidos no tienen monómero, hidratos de carbono, por ejemplo, monosacáridos. Ejemplo, glucosa. Esto lo sacan de acá. Y así me completan con cada uno. Después averiguan cuál es la molécula más abundante en todos los seres vivos. ¿Cuál es la más abundante? Tanto orgánica o inorgánica. ¿Cuál es la más abundante? Que está en mayor cantidad. Eso es todo. Cualquier duda me preguntan. Saludos.